Bien, abra su Biblia en el libro de Jueces. Jueces capítulo 1, del 1 al 7. Siempre hacemos el favor para los nuevos de poner en pantalla. Y un gran saludo a aquellos que están conectados con nosotros por las redes sociales también. Dice, mire el relato, esto es bien interesante. El pueblo de Israel había peregrinado por 40 años en el desierto. Habían estado 430 años esclavizados en Egipto. No fue tan difícil al Señor sacar a Israel del corazón de Egipto como sacar a Egipto del corazón de Israel. En este momento ya están a pasar a la tierra prometida, están a punto de tomar la tierra prometida. La tierra prometida les había sido dada. La tierra prometida, el desafío, y vamos a ir haciendo el paralelo. Quiero que, antes de leer esto, quiero que tenga esto en su corazón. Usted sabe que en la mente y en el corazón de Dios siempre han estado las naciones. Pídeme y te daré como herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor le dice a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor Jesucristo resucita, se le presenta a sus discípulos y les dice: chicos, toda potestad se me ha sido dada en el cielo, en la tierra, por tanto vayan y discipulen ¿a quién? A todas las naciones. Entonces en la mente del Señor siempre ha estado las naciones. Nunca ha estado que nosotros seamos gente metida en un salero y que cantemos qué lindo es nuestro salero. Jesús dijo: ustedes son la sal del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Estoy repitiendo el texto. Y la sal tiene el elemento de evitar el deterioro, la putrefacción, pero también la sal tiene el elemento de sazonar. Entonces nosotros tenemos una misión, somos un pueblo con misión en la tierra. Diga: somos un pueblo con misión. Tengo una gran misión. Sí, el Señor piensa en nosotros, en su iglesia alrededor del mundo, para traer vida a la humanidad. Entonces, como ven, las naciones están en el corazón de Dios. Él ama a las naciones, tiene un plan con las naciones, y tú y yo somos embajadores para llevar el mensaje del evangelio del reino. Ahora sí. Entonces Israel había peregrinado por 40 años en el desierto, estaba a punto de entrar a la tierra prometida, y dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos que estaban ahí en la tierra prometida? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en vuestras manos. Ya. Y Judá, entonces, una vez que se enteran de esto, estaban todas las tribus, pero se enteran de lo que dice Dios. Judá dijo a Simeón. Simeón quiere decir el que sabe oír. Judá significa adoración, alabanza, alegría. Así que Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también entonces iré contigo al tuyo. Y dice que se pusieron de acuerdo y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Beset, que era el jefe, ¿no? Y el rey de los cananeos, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Beset huyó, y le siguieron. Me imagino yo, ¿no? Van en caballo ahí. Y le siguieron y le prendieron
Y mira lo que le hicieron. Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces se lo llevan ahí preso a Adoni-Bezek para que se muera allá en Jerusalén. Pero mientras se lo llevaban, Adoni-Bezek soltó un secreto. Dice, pensar, es que yo lo estoy parafraseando, que 70 reyes, dice, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. El rey, mientras iba sin sus pulgares de las manos y de los pies cautivo a Jerusalén, dice, pensar que yo hice lo mismo con 70 reyes. Le cortamos los pulgares de las manos y de sus pies. Y como consecuencia, ellos hacían lo siguiente: comían de las migajas que caían de mi mesa. No sé si usted puede ver, pero ahí usted puede encontrar, o podía ser un título, veo reyes comiendo migajas, pero ahí lo ve, reyes comiendo migajas. Y el Adoni-Bezek dice, como yo hice con ellos, así me está pasando a mí hoy día. Y se lo llevaron ahí cautivo a Jerusalén y allí murió. He querido ponerle a este tema la iglesia como efecto levadura. Yo voy a tener un programa que se va a llamar Efecto Levadura, ¿no? La iglesia como efecto levadura. Para eso entonces quiero que ponga mucha atención. Quiero poner un marco sobre el tema del propósito eterno de Dios. A ver, si no nos gobierna la revelación del propósito eterno de Dios, no llegamos. Todos tenemos que entender la razón principal por qué Dios nos ha llamado, por qué estamos acá y cuál es su plan para con nosotros. A eso le llamamos entender el propósito eterno de Dios. A través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar un hilo que sirve de unión sobre cada verso, cada profecía, cada principio, cada narración, cada sombra y cada verdad espiritual, y que precisamente conlleva el entendimiento del propósito eterno de Dios. De acuerdo con la Biblia, visión siempre precede a construcción. O sea, yo tengo que entender que, como he venido repitiendo una y otra vez, de que cristianismo es un asunto de vida, no es religión. Es que si tienes la vida de Cristo, entonces eres hijo e hija. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo he venido para que tengan vida. El hombre cuando pecó perdió la vida. Y perder la vida significa estar muertos en nuestros delitos y pecados. Perder la vida de Dios significa vivir a nuestra manera. Cuando el Señor vino a nuestras vidas, nos recuperó para vivir para Él. Por eso es que cuando tú y yo oramos el Padre Nuestro, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Qué hermoso, el creador del universo es nuestro Padre. Nos vino la revelación del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. De manera que cuando nosotros nos volvemos a Dios, nos unimos a su programa, a su agenda, a su voluntad, a su propósito y queremos hacer su plan. Entonces entender el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Está encerrado en la verdad del propósito eterno de Dios. Entonces, de acuerdo con la Biblia, visión siempre precede a construcción. Tengo que entender la visión que hay en el corazón de Dios para luego yo construir basado en eso. La revelación siempre precede a la obra. Por ejemplo, Moisés tuvo que ver la arquitectura del tabernáculo antes de estar listo para construirlo. Tomó 40 días en la montaña sagrada de Dios, en donde Dios le revela a Moisés el trazado del tabernáculo. Ahí tú ves en Éxodo 25:40 que Dios le dice a Moisés, mira, hazlo conforme
al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahí yo creo que te puse esas notas, querido Jesús, en la pantalla. Hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces fue solamente después que Moisés vio y entendió el diseño cuando estuvo calificado para construir. Escúcheme, es que esto es muy importante. Que hay gente que dice, ya me entrego a Dios y quiero hacer. ¿Qué puedo hacer? Es que no es que hagas algunas cosas o lo que se te ocurra. Es como Moisés. Moisés, para construir el tabernáculo, primero tuvo que verlo y luego se involucró del todo en eso. Tú puedes ser pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, puedes hacer milagros, pero a ver, Dios te puede levantar con todas esas gracias, pero si no entiendes para qué tienes eso, no sirve. Necesitamos entonces tener claro qué es lo que Dios quiere que construyamos. Fue solamente después que Moisés vio y entendió el diseño cuando estuvo calificado para construir. De la misma manera, el rey David tuvo primero que recibir la visión, por ejemplo, de la casa de Dios antes que su hijo Salomón pudiera más tarde construirla. Y yo, por tanto, he determinado, dice David, edificar una casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová... No, eso lo está diciendo Salomón, perdón. Salomón dice, yo, por tanto, he determinado ahora edificar una casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová dijo a mi padre David. Tu hijo, le dijo, a quien yo pondré en el trono en lugar tuyo, él va a edificar una casa a mi nombre. ¿Ves? Entonces, dice mi padre David, cuenta Salomón, tuvo en su corazón edificar una casa al nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y de acuerdo entonces con el mismo principio espiritual, nosotros lo vemos más adelante igual, el apóstol Pablo mira, antes de que él se convirtiera en el sabio maestro constructor que fue, primero tuvo que ver la visión celestial del Señor Jesucristo y de la iglesia. Él lo vio primero, ¿no? Si usted mira, dice así, dice, por lo cual, oh rey Agripa, está conversando Pablo con un rey, dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Escúcheme, que esto tiene que ver contigo, Tú tienes que saber para qué Dios me llamó a mí personalmente, pero para qué Dios nos llamó también como iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer corporativamente como iglesia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer personalmente? O sea, ¿Dios me llamó para que deje de fumar, de tomar, de bailar apretado y de patear el perro? No. El día en que el Señor vino a tu vida, comenzó una obra extraordinaria. El Padre quiere que todos sus hijos tengamos la imagen y la semejanza de Jesucristo, su Hijo. El modelo referencial al que yo tengo que apuntar a ser es ser más como Cristo. Pablo el apóstol se desvivía por el ser en las personas más que en el hacer. Pablo decía, hijitos, ¿por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes? Pablo decía, queridos, Dios ideó un plan, Él puso el ministerio quíntuple, lo puso para edificar la iglesia. El ministerio quíntuple son para la iglesia, los dones espirituales son personales, pero el ministerio quíntuple es para la iglesia. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso que estamos acá, adoramos juntos, pero luego recibimos una palabra, ¿pero para qué? No para que tú digas después de que termine esta reunión, cumplí, sino para que ganes a Cristo en la medida que están pasando las cosas aquí, en la medida que adoramos, en la medida que oramos entre nosotros, en la medida que nos saludamos, en la medida que recibimos una palabra. Algo hace Dios sobrenaturalmente y nutre a su casa, nutre a su iglesia. Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia y tú eres parte de la iglesia del Señor.
Por eso tú tienes que saber que el cambio maravilloso dentro de ti no lo provocas tú, lo provoca el Señor en la medida que escuches la palabra con fe. Ese es tu aporte, la fe. Así que, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, mis hermanos, el propósito eterno es la visión trascendental y patrón que Dios ha dado al hombre para que pueda construir para Él, vivir para Él y satisfacerlo a Él. De esta manera, el grado de utilidad que podemos ofrecer al Señor está en gran parte determinada en tanto seamos capaces de ver o no la última meta divina, el propósito eterno de Dios. De igual forma, un carpintero no puede construir una casa si no tiene los planos de la misma. Aunque tenga todos los conocimientos y digamos, este es un buen carpintero, pero si no tiene todos los conocimientos del plano no puede construirla. Si no tiene idea de lo que va a construir, sus habilidades le servirán de poco. Y todo esto es igual en el plano espiritual, ¿no? Por ejemplo, Pablo dice, conforme al propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Él habla del propósito eterno, por tanto, esto es una verdad celestial. Pablo dice, esto es lo que se tiene que cumplir. Ahora, en suma, el eterno propósito de Dios, escúcheme, el eterno propósito de Dios es hacer de Cristo la cabeza de todas las cosas, para que todas las cosas manifiesten su gloria. Ayer definíamos en una clase la palabra gracia. Y alguien me dice, mira, gracia es todo lo que nos proviene de Dios a través de Cristo. Eso es gracia también. Es todo lo que Dios me da a través de Cristo. Es todo lo que viene de Dios a través de Cristo. Eso es gracia. Y la gracia se manifiesta para que todos nosotros podamos glorificar a Cristo, manifestar a Cristo, que Él sea el Rey, que Él sea el Señor. Por eso oramos que Él venga, por eso que predicamos a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si no se tiene a Cristo, no se tiene posibilidad de tener entendimiento o revelación de Dios, porque Él vino del Padre acá. Así que toda la gente necesita saber que hay oportunidad de nacer de nuevo. Toda la gente necesita saber que el castigo que merecían los seres humanos o merecíamos todos nosotros, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Todo el mundo necesita saber que hay esperanza de salvación, de transformación, de cambio, de liberación. Los esclavos necesitan saber que hay libertad en Cristo. Los que están en muerte necesitan saber que hay vida en Cristo. Los que están en pobreza necesitan saber que hay riqueza en Cristo. Los que están enfermos necesitan saber que Cristo tiene el poder para sanarlos, ¿no? El Señor Jesucristo es el que tiene que ser proclamado en las naciones, pero vivido en nuestras vidas. Ahora, quiero que miremos por favor ahí en Jueces, entonces, en Josué 1:3. Después de Jueces viene Josué. Josué 1:3. A ver, Josué y Jueces o Josué. Ya, primero viene antes. Vea 1:3, dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Cuántos creen eso? Mira, escucha, esto es para ti, esto es para mí. Cada uno de nosotros tiene una historia, cada uno de nosotros tiene experiencias con Dios. Ayer conversaba con un precioso hermano que decidió tomar un paso de fe importante. Y yo lo felicité y le dije, mira, es que la historia la hacemos nosotros. Cada uno hace su historia de fe. No está escrito lo que tuviste que hacer, así está el principio. Pero si Dios te habló y tú lo hiciste, eso pasa a formar parte de tu historia de fe. Cada uno de nosotros tenemos que escribir nuestra historia. Cada uno de nosotros tenemos que tomar y dar pasos de fe. La buena noticia, por ejemplo, antes de ayer me informaron que ya los ventanales del comedor en Utah, en el campus Utah, ya están puestos.
Y vinieron unas personas a decirme: nosotros vamos a ofrendar la cocina industrial. Y entonces yo digo, bueno, ese es un paso de fe que ellos lo van a agregar a su historia de dadores. Cada uno hace su historia. Lo que ustedes ven levantado acá, lo que ustedes ven que sigue avanzando, se debe a concebir primero las ideas de Dios y luego poner manos a la obra para que eso se concrete. Tú no puedes tener un almacén de promesas dentro de ti, pero no llevar a cabo, tomar las promesas y llevarlas a cabo. Tú eres de las personas que heredaron las promesas, pero el Señor bendice a aquellos que llevan a la práctica lo que Dios te prometió. No sirve que Dios esté registrado, que tantas cosas te pertenecen, que están al nivel de los sueños. Yo quiero decirte que sueño es distinto de ilusión. La ilusión es aquella persona que sueña y no hace nada para conseguir lo que sueña. Pero un sueño de Dios es aquello que te posee, que te levantas en la mañana y ahí está. Te acuerdas en la tarde y ahí está. Te pasan N cantidad de problemas y después que pasaste el chapuzón, ¿no? ¿Qué chapuzón? El vendaval, sacas la cabeza y ahí está el sueño. O sea, a pesar de todo está ahí, ¿no? Es como yo le llamo encargos. Hay cuestiones que me pasan a mí que son como encargos. Y yo la entiendo así como cuando a alguien, una amiga, le pasa un bebé a una amiga. Una mamá le dice: ¿me puede tener el bebé un ratito? Urgente, voy al kiosco. Y te entregaron el bebé. Ese tremendo encargo. Ese encargo implica, así con que no le va a hacer nada. Y cuando viene la mamá, entregas el encargo. Misión cumplida, dice, se la entregué sana y salva a la bebé, ¿no? Bueno, cuando Dios pone encargos en tu vida, Él siempre pone encargos en que Él piensa que tú también vas a ser bendecido o bendecida. Pero escúchame, pero Él espera que tú pongas manos a la obra. Nosotros tenemos encargos de Dios a nivel corporativo, como iglesia, a eso quiero decir, como cuerpo. Y tenemos encargos también que Dios nos pone como promesas, cosas personales, que Dios dice: quiero que te la juegues con esto. Quiero que tú practiques la fe en esto, que pongas a funcionar tu fe. Porque Pablo en algún momento dijo esto: muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Quién podía mostrar mejor? El que tiene obras. ¿Cuáles obras? Aquellas cosas que Dios puso en tu corazón. Y te voy a decir que vienen como una palabra de Dios. Pero de inmediato detrás de la palabra, entonces aparecen las aves del camino, aparecen los pedregales, aparecen los espinos, para robar esa palabra que Dios puso en tu corazón. Es ahí donde tienes que pelear la batalla de la fe. A mí me viene la idea de que en una ocasión, creo que fue Abraham, iba a presentar un sacrificio. Y cuando ya estaba a punto de presentar el sacrificio, vinieron las aves del cielo, las alimañas para estorbar, para que no se consumara la presentación del sacrificio. Entonces, los alcances de fe implican guerra, implica valentía, implica persistencia, implica afinar lo que cree tu corazón con lo que dice tu boca. No se te ocurra que Dios te dio una promesa y que después, porque cambiaron las circunstancias, tú cambias tu confesión. No cambies tu confesión, no maldigas la tierra prometida. El pueblo de Israel, en este caso, fíjense ahí en Jueces, el Señor dice: yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de sus pies, yo se los he entregado. Ahora anda Jueces 1, del 1 al 7. No, el relato que acabamos de leer. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: oye, tú no entregaste la tierra, pero ¿quién va a subir primero? Nadie se atrevía a hacer historia. Nadie se atrevía a tomar la decisión. Y esto es muy interesante, porque fíjense que este relato es muy emotivo, porque Israel está ante un tremendo dilema. Y yo estoy acá para decirte en el nombre del Señor que es probable que la próxima, que la puerta está abierta para ti y que la próxima estación sea totalmente distinta para tu vida, si es que te atreves a hacer uso de la fe que el Señor puso en tu corazón.
si te atreves a tomar la promesa o los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Hay un axioma, creo que es chino, dice que el que comenzó algo ya lleva la mitad del camino recorrido. Comiénzalo, ¿no? Entonces, por años, aquí dice el relato, ¿cierto? El relato es emotivo. Israel está en un gran dilema, porque por años habían asistido, voy a decir una cosa, a los seminarios, a las conferencias, a los congresos seguramente de los 7 montes, ¿no? Las 7 áreas de la sociedad, ¿no? Entonces, seguramente por muchos años, estoy usando un paralelo, Israel ya sabía demostrar, manifestar el rostro de Dios, que esa era la misión de ellos, mostrar el rostro de Dios en cada esfera de la sociedad. Como iglesia nosotros ya sabemos que esa es nuestra misión, manifestar el rostro de Dios en cada esfera de la sociedad. En las artes y celebraciones tenemos que mostrar el rostro del Dios creativo. Y así, en la familia, el rostro de Dios como Padre. ¿Cierto? En el gobierno, el rostro de Dios como gobernante, como Señor. En la economía, el rostro de Dios como proveedor. Entonces Israel me da la idea que ellos sabían que Dios les había entregado la tierra. Ahí está el relato, ¿no? Y las 7 áreas de la sociedad habían sido usurpadas por los enemigos de Dios. Esa era la realidad. ¿Qué estaba sucediendo? Ahí vea Deuteronomio 7, verso 1. A ver si me ayudas en la pantalla, por favor. Deuteronomio 7:1 dice: cuando Jehová tu Dios les dice a Israel, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, cuéntelas: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Aveo, al Jebuseo. Como dice Johnny Enlo, a todos los feos. 7, ¿no? Y más encima les dice: oye, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Wow. Entonces, fíjense, ellos sabían que Dios les había entregado la tierra. Ellos sabían que para tomar naciones había que influir en las 7 áreas de la sociedad, manifestando el rostro de Dios. Ellos sabían que del Señor es la tierra y su plenitud. Y nosotros, mis hermanos, les voy a decir una cosa, sabemos más que ellos. Nosotros sabemos el Salmo 2 enterito. Si usted no se sabe el Salmo 2 enterito, se lo voy a leer. Mire lo que dice acá. El Salmo 2 dice, haga el paralelo de lo que está pasando ahora. Dice: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes van a consultar unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se va a reír, el Señor se va a burlar de ellos, luego va a hablar a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa es la promesa que tenía Israel y esa es la promesa también que tenemos nosotros, ¿no? Así que interesante el relato. Si vuelves al relato, por favor, de de Jueces. Dios dice, la pregunta que estaba dando vueltas en ese momento es: ¿quién va a subir primero? ¿Quién va a tomar la decisión de verdad creer que Dios quiere tomar las naciones? ¿Cuántos creen que Chile podría llegar a ser para Cristo? Escúcheme, pero no va a venir mágicamente. Eso de que no, que va a venir el avivamiento, y algunas personas se ilusionan así como decir que Dios va a dar con la varita mágica y de un día para otro todos van a estar convertidos y el Boris va a querer ser cristiano. El presidente Boris y toda la gente. Otros se imaginan que un día para otro todos vamos a estar metidos en los estadios declarando aleluya con cultos masivos, pero eso, si el gobierno sigue igual, si la economía sigue igual, si la educación sigue igual, si las artes y celebraciones siguen igual, si las comunicaciones siguen funcionando en bloques vendidas al progresismo. Nosotros necesitamos entender que nuestra labor acá es aprender, pero para hacer influencia en las naciones de la tierra.
Nosotros necesitamos entender que Dios no tiene más manos que las nuestras, más ojos que los nuestros, más boca que la nuestra, más corazón que el nuestro para traer transformación. Necesitamos entender que no es la idea estar dentro del salero, sino que tenemos que tener acciones de pensamiento de conquista y entender que donde Dios te pone a trabajar, ahí eres un agente de Dios, ahí eres un ministro. Yo estoy trabajando acá, este es mi puesto, aquí me siento haciendo lo que tengo que hacer, pero tú ahí como secretaria, tú como profesora, tú como médico, tú como mecánico, tú como albañil, ahí te tiene Dios haciendo tu misión, y en esa misión tú puedes predicar el evangelio, tú puedes traer la influencia del reino de Dios. Como comerciante, Dios quiere bendecirte para que lleves también la influencia del reino de Dios. La pregunta que estaba dando vuelta, ¿quién va a subir primero? ¿Quién mira globalmente? ¿Quién va a subir primero? Y Dios dice, Judá subirá primero. Claro, agradecimiento y alabanza subirá primero. Interesante. Judá dijo a Simeón, su hermano, que quiere decir el que sabe oír. Mira, la adoración provoca el que podamos oír. La adoración, una actitud de adoración. Judá subirá primero. Para tomar esto, para avanzar, Judá subirá primero. Y Judá habló con Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado. Te pregunto, ¿qué territorio se te ha adjudicado a ti? ¿Qué territorio se te ha adjudicado? Se acercó una dama continuamente, una hermana nuestra, pastor, tengo esto en mi corazón, y empezaron a salir con un grupo pequeño a atender a los pobres de la calle y todo. Bueno, y empezamos a hablar, bueno, ponele sustancia al sueño, pídele al Señor. Finalmente está derivando en comedores abiertos. Y ya está avanzando, haciendo trámites, golpeando puertas, ¿no es cierto? Y luego va a venir un llamado para todos los que quieran, sumarse para trabajar con comedores abiertos. Entonces, podemos decir, ella y nosotros tenemos ese tipo de territorio adjudicado. Si se hace una pregunta, ¿cuál es el territorio adjudicado para comunidad de iglesia cristiana? Nosotros podemos decir, las comunicaciones es un territorio adjudicado. ¿Por qué no soñar más adelante en la educación como territorio adjudicado? Tener colegios, ¿por qué no tener una universidad como territorio adjudicado? ¿No? ¿Cuál es tu territorio adjudicado como iglesia? ¿Cuál es tu territorio adjudicado? Yo estuve en Santiago, había un pastor ahí, habían 2,000 personas que habían convocado a una conferencia y hace pasar un montón de futbolistas profesionales. Y curiosamente él tiene ese territorio adjudicado de años trabajando con los futbolistas y prendieron hoy día, están esparcidos por todo el mundo. Su territorio adjudicado. ¿Cuál es tu territorio adjudicado? El tema es que no puedes llegar y hacer solo esto. Judá pidió a Simeón, vamos juntos. Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado. Y aquí yo veo el trabajo en equipo, ¿no? La sinergia, el tema de las redes, el tema de los reformadores, los que quieren traer reforma al gobierno, reforma a la educación, reforma a la economía, pero con los diseños de Dios, reforma a las comunicaciones. Yo veo aquí redes de hombres y mujeres en las mismas líneas trabajando de acuerdo, ¿cierto?, con eso que Dios les ha puesto en sus corazones, cada uno con el territorio asignado. Así que Judá dice, sube conmigo al territorio que se me ha asignado, peleemos y yo también iré contigo al tuyo. Y el relato dice que atraparon a Adón y Beset y dice que le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y aquí yo veo que es bien interesante esto, porque miren, ¿sabes qué? Los pulgares tienen que ver con el ministerio apostólico. Cuando te enseñan del ministerio quíntuple, te hablan del ministerio apostólico. Y de verdad que para tomar naciones tiene que la mirada apostólica de la iglesia estar muy activa. Entonces la mirada apostólica de la iglesia, cuando no hay mirada apostólica, entonces la iglesia no camina bien. Camina así como cuando caminaban esas personas que le cortaban los pulgares de los pies. Era una tortura para que no se escaparan los esclavos. Entonces perdían el equilibrio. Si tú no tuvieses el dedito gordo de tu pie, te caes. Entonces yo creo que la mirada apostólica es muy importante en este tiempo para la influencia y la toma de las naciones, ¿no? Entonces dice que cuando pusieron manos a la obra, ahí fue que le fue revelado un secreto. Y el rey dice que él había hecho lo mismo con sus enemigos, y el resultado es que 70 reyes habían sido sometidos a lo mismo
y que él estaba, a lo mismo que él estaba viviendo. El resultado final, reyes comiendo migajas. La pregunta es, cuando no hacemos caso a la dirección apostólica de las naciones, entonces nos conformamos a comer menos, nos conformamos a las obras. Somos reyes para reinar, somos reyes y sacerdotes para llevar el reino de Dios a los lugares, pero si no entendemos esta mirada de Dios, nos conformamos comiendo migajas. No es simplemente que con Dios dejaste de fumar, de bailar, ¿cierto? De fumar, de tomar, de bailar apretado y de batir el perro como un gran logro. No es que dejaste de pelearte con tu mujer simplemente en la casa. Es más que eso, es más, mucho más. No te conformes con lo menos, confórmate, ve adelante buscando al Señor, haz uso de este beneficio que Dios nos ha dado, la búsqueda en oración. El propósito eterno de Dios, mis hermanos, es muy importante. Repito, que si no nos gobierna esta revelación, no llegaremos. La motivación es muy importante en lo que venimos diciendo. Motivación quiere decir el motivo de nuestra acción. Entonces, cuando hablamos del propósito eterno de Dios, nos estamos refiriendo a la razón inicial que hubo en el corazón de Dios al crearnos. Él quiere que Cristo sea magnificado en todo, que Cristo sea manifestado en todo. El verdadero discipulado es la impartición de la vida de Cristo en otros. Cuando te toque discipular, tienes que saber que discipulado no es un cursito bíblico. Discipulado es la impartición de Cristo en los demás. Si vamos a avanzar, si vamos a construir, entonces tenemos que construir conforme al diseño. Dios siempre quiso tener un pueblo que fuera su habitación. Así que el misterio escondido, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La vida cristiana entonces es un asunto de vida. Tenemos que llevar la vida de Cristo a la nación. Y visión siempre precede a la construcción. La revelación siempre precede a la obra. Y repito, Moisés tuvo que ver la arquitectura del tabernáculo. Hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado. Después fue Moisés. Él entendió el diseño, luego estuvo calificado para construir. Y lo primero que incluye en este diseño es asegurarnos que gente haya tenido un encuentro sobrenatural con Jesucristo. Lo que queremos, mis queridos, es que tú al venir acá tengas un encuentro sobrenatural con Jesucristo. Él te ama. Él te ha traído acá. Él quiere que hoy día tú lo disfrutes. Él quiere que hoy día tú lo palpes. Él quiere que ahora tú lo experimentes. Él quiere liberarte de la culpa. Quiere liberarte de la vida de pecado, del gobierno de pecado. Quiere liberarte de las adicciones, de cualquier cosa que esté atando tu vida. David, ¿cierto?, recibió la visión de la casa y luego la reveló a su hijo Salomón. Ahora, hermanos, el encuentro personal con Jesucristo es vital. Es vital, escúchame, porque es lo último que yo vengo diciendo. El hecho que hayas nacido en un hogar cristiano no te hace un cristiano. El hecho que hayas nacido en un garage no te hace un mecánico. Así que si eso no es algo que debe de estar resuelto en ti, cuidado. Es que te puede suceder lo del escorpión y la rana. El escorpión, conversando con la rana, le dice: ranita, ¿me puedes llevar encima tuyo al otro lado de la poza? La rana le dice al escorpión: no, dice, es que si yo te llevo, capaz que tú me piques. El escorpión le dice: ¿cómo te voy a picar? Mira, si tú me llevas, si yo te pico, te ahogas tú y me ahogo yo. La rana dice: tiene sentido para mí, dice. Así diría el gringuito Roger: tiene sentido para mí. Ajá. Así que la rana le permitió al escorpión que se monte sobre ella, y cuando iban lo mejor pasando la poza, el escorpión le da el lancetazo a la rana. Y la rana le dice: escorpión, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ahora me voy a morir yo y te vas a morir tú.
Y el escorpión le dice, sí, yo sé, ranita, que me voy a morir también contigo, pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que no pude ir contra mi naturaleza. Usted puede venir acá siendo un escorpioncito aparentemente convertido, pero tarde o temprano se le va a manifestar su naturaleza. El que su papito y su mamita hayan sido cristianos no quiere decir que usted es un hijo de Dios. Usted tiene que tener sus propias experiencias con Él. Yo le decía a mis hijos, mis 3, porque cuando yo tenía 16 años, cuando nací de nuevo, me casé a los 22 años. Yo le decía a mis hijos, chicos, Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. Y por la gracia de Dios tuve la bendición de bautizar al primero, bautizar al segundo y obligar al tercero. No. He tenido tanta bendición con ellos, bautizarlos, casarlos, abrazar mis nietos. Es maravilloso. ¿Cuándo me iba a imaginar eso? ¿Cuándo? Sino solamente a partir de cuando la gracia me alcanzó. Y yo quiero decirte, Dios te ama tanto, tanto, que quiere cambiar tu vida. No importa cómo te hayan estigmatizado, que te hayan dicho que eres la oveja negra de la familia, que nada haces bien, que estorbas. No tienes que hacer caso que te digan que como tu papá, cierto, nació chicharra, entonces tú vas a morir no cantando. Todo ser humano tiene la posibilidad de tener un encuentro maravilloso con el Señor, porque es aquí el día de salvación. Hoy día es el día en que Dios te dice, si tú vienes a mí, dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, yo les voy a hacer descansar. Tienes que reconocer que sin Dios estás muerto en tus delitos y pecados. Tienes que reconocer que sin Dios vas al infierno. Tienes que reconocer, porque así es, el hombre no se va al infierno porque es malvado. Se va al infierno porque no tiene al Hijo en su corazón. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No puedes pretender cambiar sin Dios. Sí, dejarás algunas cositas, pero en el fondo la naturaleza de escorpión seguirá dentro de ti. El Señor viene a cambiarte por dentro. Y el Señor viene a involucrarte en su plan, en su propósito. La influencia, entonces, que tenemos que llevar a las naciones se trata de esto. Hombres y mujeres nuevos que portan al Señor. Así que estamos viendo que nuestra misión discipular, mis hermanos, es la impartición de Cristo en las personas. Cristo en nosotros. Cristo te quiere usar para que impartas a las personas su propia vida. Cristo como la vida eterna. Esto es el efecto levadura. Reformadores, hombres y mujeres haciéndose presente en cada área de la sociedad. La iglesia tiene que vestirse de una visión multigeneracional. Hemos de vivir, hermanos, expectantes, como que si Cristo fuese a venir en una semana. Pero hemos de trabajar como que si se fuese a demorar 300 años. Entonces el proceso de transformar naciones cabritas a naciones ovejas va a ser sobrenatural. Por eso el profeta Isaías dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá el Señor. Sobre ti será vista su gloria. Quiero hacerte la invitación a permitir cada día que lo que aprendiste, lo posicional, lo que sabes de Cristo se encarne ahora en tu vida para no hacer vana la cruz de Cristo. Más que hacer cosas, el Señor dice, yo quiero transformarte primero, yo quiero cambiarte a ti primero, así que búscame con todo tu corazón, disfruta de mi vida, sumérgete cada día en mí, porque yo voy a fluir a través de ti y te voy a usar como un efecto levadura. Amén.